Mi esposa y mi hermano están convencidos de que estoy perdiendo la cabeza, pero lo único que he perdido es la venda de los ojos que me impedía ver que ambos se están revolcando en mi propia cama mientras planean encerrarme en un manicomio. Me llamo Flavio y, hasta hace 6 meses, pensaba que era el hombre más afortunado del mundo. Heredé los viñedos de mi abuelo, don Amadeo, una propiedad que vale millones y que ha sido el orgullo de nuestra familia por generaciones. Pero el dinero no solo atrae prosperidad, atrae a los buitres, y resulta que los buitres dormían en la habitación de al lado. Todo empezó con pequeños olvidos. O eso me hacían creer. Giselle, mi esposa, me miraba con una lástima fingida cada vez que yo no encontraba las llaves del coche o cuando juraba haber pagado una factura que, según ella, seguía pendiente. Flavio, amor, estás trabajando demasiado, te estás confundiendo mucho, me decía con esa voz dulce que ahora me produce náuseas. Mi hermano menor, Braulio, siempre aparecía en los momentos justos para ayudarme con la administración de los viñedos, recordándome que él siempre fue el más brillante para los negocios, a pesar de que se gastó su parte de la herencia en casinos y lujos estúpidos en menos de un año. La situación escaló de forma aterradora. Empecé a sentirme mareado después de tomar el té que Giselle me preparaba cada noche con tanto cariño. Despertarme era una tortura, sentía la lengua pesada y la mente nublada. Un día, desperté y encontré a un médico en mi sala que yo no había llamado. Braulio me explicó, con una mano en mi hombro, que habían tenido que intervenir porque la noche anterior yo había intentado agredir a Giselle en un brote psicótico. Yo no recordaba nada. Sentí un miedo paralizante. ¿Realmente me estaba volviendo loco? ¿Era posible que el estrés de los viñedos me estuviera destruyendo el cerebro? Pero el diablo olvida que el instinto de supervivencia es más fuerte que cualquier droga. Una noche, en lugar de tomarme el té, lo derramé en la maceta de la entrada mientras Giselle hablaba por teléfono. Me hice el dormido en el sofá. A los 20 minutos, escuché los pasos de Braulio entrando en la casa. No hubo saludos formales. Escuché el sonido de un beso largo, húmedo, de esos que solo se dan los amantes que se mueren de ganas. Me dolió tanto que sentí que el pecho se me partía en dos, pero no me moví. ¿Cuánto falta para que el abogado firme los papeles de la interdicción?, preguntó Braulio. Su voz era fría, despojada de cualquier rastro de hermandad. Giselle se rió, una risa que me heló la sangre. Pronto, cielo. El médico ya puso en el informe que Flavio es un peligro para sí mismo y para los demás. Solo necesitamos un par de incidentes más frente a testigos y los viñedos serán nuestros. Flavio pasará el resto de sus días sedado en una clínica de reposo mientras nosotros disfrutamos del sol de la Toscana. En ese momento, la rabia sustituyó al dolor. No eran solo amantes, eran socios en un crimen emocional y financiero. Me estaban drogando con benzodiazepinas para simular una demencia y arrebatarme lo único que mi abuelo me confió. Pero don Amadeo no era tonto. Él conocía la naturaleza ambiciosa de Braulio y la frialdad de las mujeres que solo buscan un apellido. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en el mejor actor del mundo. Seguí fingiendo los mareos, seguí tirando el té y empecé a grabar todo. Escondí microcámaras en los rincones más íntimos de la casa. Grabé sus sesiones de pasión en mi propio despacho, grabé cómo Braulio se burlaba de mi supuesta estupidez mientras bebía mis mejores reservas de vino, y grabé el momento exacto en el que Giselle sacaba las pastillas de un frasco oculto en el fondo del botiquín para pulverizarlas en mi bebida. La tensión alcanzó su punto máximo el jueves pasado. Habían organizado una cena con el abogado de la familia y un notario para que yo firmara, bajo los efectos de la droga, un poder absoluto a favor de Braulio. Yo sabía que esa era mi última oportunidad. Si firmaba, estaba acabado. Si me negaba sin pruebas, me declararían incapaz por la fuerza. Llegué a la mesa con paso vacilante, fingiendo que apenas podía mantener el equilibrio. Giselle me sirvió una copa de vino, sonriendo con esa máscara de esposa abnegada. Braulio me puso los papeles delante. Solo firma aquí, hermano. Es por tu bien, para que descanses y nosotros nos encarguemos de todo. El abogado me miraba con sospecha, él no estaba en el ajo, simplemente hacía su trabajo. Me senté, tomé la pluma y, justo antes de tocar el papel, miré a Giselle a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le pregunté. Mi voz ya no era débil. Era firme, cargada de un veneno que ellos no esperaban. Ella palideció. ¿Qué dices, Flavio? Firma, por favor, estás desvariando otra vez. Me puse de pie, caminé hacia la televisión de la sala y conecté mi teléfono. En la pantalla gigante, empezó a reproducirse el video de la noche anterior. Ahí estaban ellos, en el sofá donde yo solía leer, planeando mi entierro en vida y burlándose de la memoria de mi abuelo entre caricias obscenas. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. El abogado se levantó, indignado. Braulio intentó abalanzarse sobre mí, pero yo ya había llamado a la policía y estaban en la puerta. Pero aquí viene el giro que ninguno de los dos vio venir. Mi abuelo Amadeo, antes de morir,
dejó una cláusula de moralidad en su testamento. Si algún heredero cometía un acto criminal o deshonroso contra otro miembro de la familia, su parte de la herencia se anulaba automáticamente y pasaba a manos de una fundación de caridad, dejando al culpable en la calle. Braulio no solo perdió el acceso a mis viñedos, sino que perdió la pensión vitalicia que el abuelo le había dejado por lástima. Gisella intentó llorar, intentó decir que Braulio la había manipulado, que ella lo hacía por miedo. Pero los videos no mienten. Las cámaras captaron cómo ella era la que incitaba a mi hermano a aumentar las dosis. Fueron esposados y sacados de mi casa mientras los vecinos miraban con horror. Hoy, camino por mis viñedos y el aire se siente diferente. El dolor de la traición sigue ahí. Descubrir que las dos personas en las que más confiaba querían borrarme del mapa por unos cuantos billetes es una herida que tardará años en cerrar. Pero hay una satisfacción amarga en saber que ahora ellos están en una celda, probando la misma medicina de la desesperación que quisieron recetarme a mí. La gente cree que la locura es perder la razón, pero la verdadera locura es creer que puedes destruir a alguien que te ama y salir impune. Mi hermano y mi esposa pensaron que yo era una presa fácil, un hombre débil que se dejaría vencer por el afecto. Se equivocaron. Don Amadeo me enseñó a cuidar la tierra, y la primera regla para que una viña prospere es arrancar de raíz la maleza, sin importar cuánta sombra te haya dado en el pasado. Ahora soy el dueño de mi vida, de mi herencia y, sobre todo, de mi propia realidad. Mi esposa y mi hermano querían robarme la herencia.